Leyes ponderales de la química. Estequiometría. Es la rama de la química que estudia los aspectos cuantitativos de las reacciones químicas. Para su estudio se basa en las leyes ponderales de la química. Las leyes ponderales de la química son el resultado de registrar, ordenar y analizar experimentos de diferentes reacciones químicas. Su categoría de leyes se cumple cuando ocurre una reacción química, independientemente de sus condiciones, el método de síntesis y los materiales empleados. Estas leyes no se enunciaron por una sola persona ni siguieron un orden determinado, fueron resultado de la suma de esfuerzos individuales de varios científicos que con el tiempo, dieron como resultado la primera teoría atómica moderna, propuesta por John Dalton en 1808. Las leyes ponderales de la química son: ley de conservación de la masa, ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, y la ley de las proporciones recíprocas. La ley de la conservación de la masa establece que, en una reacción química, la masa de las sustancias participantes permanece constante, de tal forma que la masa no se crea ni se destruye. Antoine Lavoisier demostró con esta ley que un cambio, ya sea físico o químico, no provoca la destrucción de la materia, sino solo un reordenamiento de las partículas. En 1974, el químico Joseph Louis Proust propuso esta ley, sin embargo fue aceptada hasta 1811. Esta ley postula que un compuesto químico puro está formado por elementos que guardan entre sí una proporción en masa bien definida, que es independiente del método de síntesis, por lo cual se obtiene un compuesto. Otra manera de enunciar esta ley es la siguiente: la combinación química de dos o más elementos para formar un compuesto obedece una relación de masas bien definida entre los elementos que relacionan. De tal manera que, en el compuesto obtenido, se mantiene una proporción definida entre la masa de los elementos que lo forman, y es independiente del método de síntesis. La ley de las proporciones múltiples fue propuesta por John Dalton en 1803, gracias al resultado de sus observaciones al trabajar con óxidos de nitrógeno. Esta ley fue publicada en 1808, como parte de su trabajo titulado A New System of Chemical Philosophy, el cual, además, describía la teoría atómica que hoy lleva su nombre. La ley de las proporciones múltiples sostiene que una misma masa de un elemento químico puede dar lugar a dos o más compuestos químicos distintos al accionar con cantidades diferentes de la masa de otro elemento, las cuales a su vez guardarán entre sí una proporción de números enteros sencillos. En otras palabras, la ley de proporciones múltiples explica que un mismo elemento puede dar lugar a diferentes compuestos, como resultado de su combinación con cantidades diferentes de otro elemento, y así refuerza la idea de que cada compuesto químico tiene asociada una relación de masas característica entre sus elementos. La ley establece que la proporción entre las masas de dos elementos que forman un compuesto es la misma que la que se presenta entre las masas de estos elementos cuando se unen a una misma masa de un tercer elemento en compuestos diferentes. Otra manera de enunciarla es: las masas de dos elementos que se combinan con la misma cantidad de una masa de tercer elemento en compuestos diferentes, guardan la misma proporción en masa que la que guardan cuando se unen entre sí, para formar un compuesto. La ley de las proporciones recíprocas, por tanto, menciona las bases para comprender las relaciones en masa de los elementos al combinarse. Esto dio origen al concepto del equivalente químico, que fue de gran utilidad en el siglo X para explicar los fenómenos electroquímicos y las reacciones ácido-base. En la actualidad, este término fue desplazado por un concepto nuevo, que surge a partir de la teoría atómica actual, el mol. Gracias por su atención.